¿Por qué? ¿Por qué el hombre es infeliz cuando debe ser feliz? Cuando vemos en la creación de Dios, Dios ha creado al pez para que viva en el agua. Ha creado a los árboles, a las aves para que vuelan en el cielo. Y creado los árboles para que puedan vivir enraizados en la tierra. Entonces, ¿cómo debe vivir el hombre? El hombre original fue creado a la imagen de Dios. ¿Qué significa imagen de Dios? Que es un ser espiritual. Entonces, ¿cómo debe vivir un ser espiritual? Con Dios, en la guía de Dios y recibiendo la respuesta de Dios. ¿Cómo podemos vivir con Dios? En la palabra de Génesis 3:15. ¿Cómo podemos recibir la guía de Dios? En Hechos 1:8, viviendo una vida evangélica. ¿Cómo podemos recibir la respuesta de Dios? En Hechos 1:8, viviendo una vida del evangelista. Pero el hombre que debe ser feliz, le llegaron los problemas. El hombre ha desobedecido la palabra de Dios. Nos ha dicho que no comamos del fruto de la ciencia del bien y del mal, pero el hombre ha desobedecido y le llegaron los tres problemas. Primero, se ha separado de Dios. Esto nos dice en Génesis 3:1-6. Hemos pecado. En Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y tercero, Satanás. Están atrapados de Satanás. En primeros de Juan 3:8, que dice que somos el que peca es del diablo. Y porque nosotros estamos en los tres problemas, vivimos una vida sufriendo en los 6 estados de los incrédulos. El primero de los 6 estados del incrédulo es que somos hijos del diablo. El que es hijo del diablo cree en la idolatría. Cuando nosotros creemos en la idolatría tenemos problema espiritual. El que tiene problema espiritual le llega el problema de la mente. Problema mental. El que tiene problema mental es que sufre de mucho estrés. Cuando alguien sufre de mucho estrés, le llega el problema físico. Significa que tiene enfermedades incurables, y cuando alguien tiene una enfermedad incurable, al final le llega el problema de la muerte. Pero no solo termina con nuestra muerte, sino que continúa en nuestra herencia.
nuestros descendientes siguen sufriendo estos problemas. Pero porque Dios nos creó a su imagen, no nos dejó vivir como hijos del diablo, sino que nos dio la solución. La única solución es que nos envió a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y el Cristo. ¿Qué significa que Jesús es Hijo de Dios? Es que Él es la prueba de que Él es Dios mismo. Si vemos en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Significa que Jesús es el real profeta que nos ha dado el camino para encontrarnos con Dios. En Romanos 8:2, porque la ley de espíritu en vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Jesús es el real sacerdote que nos ha librado del pecado. Y por último, en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. So, Jesús es el Rey victorioso que ha derrotado las autoridades de Satanás. El que recibe esta solución, que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Dios le da las 7 bendiciones. El primero de las bendiciones es que tenemos la bendición de ser hijo de Dios. El que es hijo de Dios le da la guía del Espíritu Santo. El que recibe la guía del Espíritu Santo, Dios le responde a la oración. El que recibe la respuesta de la oración tiene la autoridad de derrotar a Satanás. El que tiene la autoridad de derrotar a Satanás, ¿qué sucede? Los ángeles nos protegen. Cuando los ángeles nos protegen, tenemos la ciudadanía del cielo. Y ahora nosotros somos testigos hasta los confines del mundo, haciendo la evangelización mundial. Okay. Ahora, ¿ustedes son felices? ¿Son felices? ¿Cómo son felices? ¿Alguien que me pueda decir? Porque son hijos de Dios. 하나님의 아들이라서요. ¿Qué más? 이 구원의 길을 마음속에 알기 때문에. 그래서 이제 구원의 길대로 이제 대답할 수 있는 방법을 알려줄게요. Ahora les voy a enseñar otra vez para que puedan responder, para que puedan saber, para que puedan responder cómo son felices a través del camino de salvación. 우리 렘넌트들이 행복한 이유는 하나님 형상대로 지음받았기 때문에. La razón por que ustedes, los remanentes, son felices es porque fueron creados a la imagen de Dios. 그렇죠? ¿Verdad? 하나님과 함께 응도 속에서 응답받는 존재이기 때문에 행복한 거예요. Porque ustedes son seres espirituales para que vivan con Dios, reciban la guía de Dios y la respuesta de Dios y para que sean felices de esta manera. 이 메시지 가지고 대답하는 거를 지금 공부하는 거예요. Con este mensaje, con esta respuesta es como ustedes deben responder y esto es lo que debemos aprender. 자, 누가 지금
금방 이렇게 말한 것처럼 해볼래요? ¿Alguien que me pueda responder otra vez de esta manera? 자, 우리 랩런트들이 어떻게 왜 행복하죠? ¿Por qué son felices ustedes? Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Tenemos camino de salvación. Y podemos vivir con Dios, recibir la guía de Dios y la respuesta de Dios. 자, Okay. 두 번째, El segundo. 이 세상 문제가 뭔지 알았기 때문에 행복한 거예요. También, segundo, somos felices porque sabemos cuáles son los problemas de este mundo, ¿verdad? 사람들은 지금 세상 문제가 뭔지 몰라서 Porque, 막 헤매고 살아요. porque la mayoría de las personas no conocen el problema y por eso están sufriendo en sus vidas. 그렇죠? 이제 이 세상 문제가 뭐죠? Ahora, ¿cuáles son los problemas de este mundo? 하나님 말씀을 떠났죠? Pecado, separación y Satanás. Muy bien, nos hemos separado de Dios, hemos pecado y atrapado en Satanás. 자, 문제를 알았으니까 이제 해답을 알아서 행복한 거예요. Entonces, porque sabemos el problema, somos felices y aún más, somos más felices porque sabemos la solución a estos problemas. 자, 우리 랩런트들이 인생의 답을 가졌어요. Nosotros los remanentes, nosotros tenemos la solución en nuestras vidas, ¿verdad? 그렇죠? 7가지 축복 속에 살기 때문에 행복한 거예요. También somos felices porque estamos viviendo en las 7 bendiciones que Dios nos ha dado, 자, 그렇죠? ¿verdad? 자, 요거에 대해서 행복한 걸 다시 한번 말해볼 사람. Alguien que me pueda responder así con las tres maneras, de esta manera. ¿Alguien que me pueda responder otra vez? Ujú. 네. Like, do I have to ask you? No, solo decime cómo sos feliz con estas tres cosas. Ay, Somos felices porque hemos creado de la imagen de Dios y estamos viviendo correctamente con Dios, en la guía de Dios y la respuesta. Y también porque sabemos los tres problemas, separación, pecado y Satanás. Pero Dios nos ha dado el Señor Jesús y vivimos las 7 bendiciones. Ahora ustedes, los remanentes, son remanentes muy buenos hijos de Dios que les pueden enseñar a sus amigos. ¿Okay? Les tienen que enseñar esto a sus amigos. Cuando ustedes le preguntan a sus amigos, ¿ustedes son felices? Habrán amigos que le dirán que son felices y otros amigos que no son felices, que son infelices. Y al contrario, cuando sus amigos le preguntan a ustedes, ¿ustedes son felices? ¿Qué les van a responder? Esto es lo que le van a responder. Yo conozco y sé que fui creado a la imagen de Dios, es por eso que soy feliz. Porque soy un ser espiritual, soy feliz. Porque estoy con Dios y recibo la guía de Dios y la respuesta de Dios, yo soy feliz. También soy feliz porque conozco los problemas de este mundo. También soy feliz porque tengo la respuesta a estos tres problemas. Me ha dado la solución. Porque sabemos esta solución, yo conozco todas las bendiciones que Dios me dará. No solamente responder porque soy hijo de Dios, soy feliz, sino que así específicamente, si ustedes le explican a sus amigos, ellos van a entender más fácilmente y conocerán a Dios y estarán más cerca de Dios y serán más felices. El camino de salvación no es solamente una aceptación de Jesucristo, sino darles el camino para que ellos puedan ser felices. Les voy a preguntar otra pregunta. ¿Alguien que sabe lo que significa salvación? ¿Qué significa salvación?
¿Qué significa salvación? Ser salvos. Si algo pasa, todo el mundo se va a quitar salvado de manera que cosas que pasan, 그냥 원래는 그런 것이 무슨 일이 생기면은 우리는 구원을 받았기 때문에 일이 안 생긴다. 문제가 안 생긴다. Muy bien, lo dice aquí en este papel, ¿verdad? 네. Así es como ustedes deben responder, pero sin mirar luego, ¿ok? ¿Qué significa salvación? El hombre que fue separado de Dios ha encontrado el camino para ser salvo, ¿okay? Para encontrarse con Dios. Y también salvación significa el que ha pecado es librado del pecado. Esto es salvación. El que fue atrapado en las manos de Dios y el que sale de la autoridad de Satanás, esto es salvación. ¿Okay? Alguien que pueda responderme así, con estas tres respuestas. ¿Qué significa salvación? El que se ha separado de Dios ha encontrado el camino para encontrarse con Dios. Esto es salvación. Otro. Librado de las manos de Satanás. Y tercero. El pecado. El que ha pecado ha sido librado de todo el pecado. ¿Okay? El hombre que estaba dentro del pecado fue librado del pecado. ¿Okay? Si les vuelvo a preguntar una vez más luego, ¿ustedes van a poder responder otra vez? Solo ser librados de estos tres problemas. Esto es salvación. Muy bien. Muy bien. Ser librado del pecado. De las manos de Satanás. Muy bien. Eso es salvación. ¿Okay? Ser salvos de estos tres problemas. ¿Alguien entonces que me pueda explicar qué significa fe? ¿Qué significa fe? Es creer en algo, pero con creer en algo que algunos van a decir que no va a pasar, pero usted cree que sí. ¿Puedes explicar fe con el camino de salvación? Creer en Dios. ¿Tienes fe porque Dios tiene su plan? Porque Dios tiene su pan. Salvación. Fe. Tener fe en la salvación. Tener fe en la salvación. 구원이 있다는 걸 믿는 거에 믿음이 아니에요. 당연히 그렇죠. Es obviamente es tener fe en la salvación. 이제 앞으로 친구들은 이렇게 대답해야 돼요. Pero ustedes tienen que explicar así a sus amigos. 예수는 하나님의 아들 그리스도심을 믿는 게 믿음이에요. Fe significa creer que Jesús es el Hijo de Dios y Cristo. Eso es fe. Creer que Jesús es Hijo de Dios y Cristo. 자, 한번 말해보세요. 믿음이 뭐예요? ¿Qué significa fe? Creer que Jesús es Cristo y Hijo de Dios. Muy bien, es Hijo de Dios y Cristo. 자, 그리스도 말은 이제 친구들 잘 알죠? Ustedes conocen qué significa Cristo, ¿verdad? Sí. 사람들은 그 믿는다고 하면서 믿음을 말할 수 있는 사람들이 별로 없어요. Hay muchas personas que ellos dicen que creen en Jesús, pero no pueden explicar por qué, cómo creen en Jesús, 그렇죠? 믿죠, ¿verdad? 마음으로는. En sus corazones, en sus almas, ellos sí creen en Jesús. 그 믿음이 뭐냐? 라고 물어보면 대답을 못해요. Ellos tienen fe, pero cuando le preguntamos qué significa fe, no me pueden responder bien. 자, 우리 렘넌트도 그렇게 대답하면 돼요. Pero ustedes así es como deben responder. 다시 한번 믿음을 크게 한번 얘기해봐요. Una vez más, ¿qué significa fe?
es creer. Cristo y Hijo y creer que Dios. Muy bien, que Jesús es el Hijo de Dios y Cristo. 그러면 이 믿음을 가지고 복음을 설명해 줄게요. Entonces, con esta fe les voy a enseñar el significado del Evangelio. ¿Ok? 그리고 지금 해답을 가지고 5가지로 간단하게 설명해 줄게요. Con esta solución les voy a explicar el Evangelio, 5 evangelios. 그리고 돈이 들어볼까요? Evangelio, ¿cuál es la buena carta? ¿Qué significa buena noticia? 복음이 뭐예요? ¿Qué significa evangelio? 예수예요. Que Jesús. El evangelio es Jesús. Significa Jesús. 자, 그럼 오케이. 예수님이 뭐 하셨나요? Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? 첫 번째, 우리 세 가지 문제에서 구원을 하신 게 그렇죠. 예수. 그래서 하나님의 아들이 bien. 오셔서 하나님 만나는 길을 열었어요. Muy bien. Jesús vino como hijo de Dios para darnos el camino para encontrarnos con Dios, ¿verdad? 하나님의 아들, Hijo de Dios, ¿verdad? 하나님은 안 보이니까 하나님을 증거하러 오신 하나님이란 증거, 하나님 아들이란 말은 하나님이란 증거예요. Significa que Jesús vino como hijo de Dios para hacer la prueba de que Él es Dios mismo, porque a Dios nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos, ¿verdad? So, Jesús es hijo de Dios, Él es la prueba de que es Dios mismo. 우리 렘넌트들 하나님 봤어요? 못 봤어요? ¿Ustedes los remanentes han visto a Dios con sus ojos? No, no los hemos visto. Pero 아들이 예수님을 우리가 믿는다는 것은 하나님을 본 거예요. entonces, ¿cómo podemos ver a Dios? Es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Así nosotros conocemos a Dios. 하나님 아들이 오셔서 하나님이 있다고 보여준 거예요. Porque Jesús vino como Hijo de Dios para enseñarnos de que Dios existe. 알았죠? 하나님은 볼 수 없기 때문에 아들로 오신 거예요. Porque nosotros no podemos ver con nuestros ojos a Dios, vino como Hijo de Dios, 그래서 Jesús. 예수님이 하나님 아들 통해서 하나님을 아는 거예요. Por eso, a través del Hijo de Dios, Jesús, conocemos a Dios. 자, 이 아들이 오셔서 뭐 했죠? Jesús, el Hijo de Dios, vino y ¿qué es lo que hizo? 우리 십자가에서 구원했죠. Sí, murió en la cruz y nos ha salvado en la cruz, ¿verdad? 십자가를 통해서 저주와 재앙에서 완전히 해방했어요. A través de la cruz nos ha librado del pecado y la maldición. 그리고 죽으시고 끝났어요? Pero no solamente murió en la cruz, pero ¿qué sucedió luego? Murió en la cruz y resucitó. Muy bien, resurrección. 그럼 부활의 의미는 또 뭘까요? Entonces, ¿qué significa la resurrección? Came back to life. ¿Mm? Came back to life. He came back to life. 생명 다시 얻었다고요. 생명을 다시 얻었다고. 사망 것을 깨뜨린 거예요. Significa que ha derrotado las autoridades de la muerte. Porque el hombre 사단의 것을 깨뜨린 거예요. ha derrotado las autoridades de Satanás. 사단은 자꾸 사람을 죽이고 멸망시키는데 그걸 깨뜨린 거예요. Porque Satanás sigue maldiciendo al hombre, sigue fracasando al hombre para que muera. Pero cuando Jesús resucitó, ha derrotado todas esas autoridades de Satanás. 그리고 지금도 살아요. Y todavía sigue obrando. ¿Ok? Sigue vivo y sigue obrando para derrotar las autoridades de Satanás. 자, 그리고 이 사실을 믿는 사람이 예수 이름 부를 때 성령 보내주세요. Y el que cree en esta verdad y llama en el nombre de Jesús, nos envía el Espíritu Santo. 이 성령은 뭐 하는 걸까요? ¿Qué es lo que nos hace el Espíritu Santo? 성령의 역사는 뭐 하죠? Ser feliz. ¿Nos hace feliz? Yeah, nos guía. 우리를 행복하게 하고 우리를 인도한다고 했어요. 뭐가 그런 거예요? 행복하게 하고 인도를 우리 한다고. 안에 함께.
¿sí? Está junto a nosotros, está lleno, mora en nosotros. ¿Qué? Mora, ¿qué significa mora? Que está dentro de nosotros. 성령은 우리 안에 임만해 영원히 함께하시고 또 인도하세요. Significa que el Espíritu Santo está siempre con nosotros, mora en nosotros y nos guía. 우리 랩런트들이 나는 지금 인도 받는구나. 나는 인도를 못 받네. 그걸 어떻게 할 수 있을까요? ¿Ustedes cómo pueden saber si ustedes están siendo guiados o no? ¿Cómo saben eso? 좋은 일 있으면 인도 받고 나쁜 일 있으면 인도 못 받아요. Ustedes piensan que si tienen buenas cosas o buenas noticias, ustedes son guiados, y cuando ustedes tienen malas noticias, ¿eso significa que no son guiados? 성령 인도 받은지 어떻게 알죠? ¿Cómo saben que ustedes han recibido la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo pueden explicar que tienen el Espíritu Santo? ¿Mm? 땅끝까지 증인되는 거예요. Ustedes, ¿cómo pueden explicar que tienen el Espíritu Santo? Que ustedes son testigos hasta los confines de la tierra. Tienen que ser testigos. 사도행전 1장 8절 예수님이 마지막으로 명령하셨죠. Porque en Hechos 1:8 Dios nos dio el último mandato, nuestra última orden. 성령 주면 너희가 권능 받고 땅끝까지 증인된다. Significa que cuando nos da el Espíritu Santo, nos llena del Espíritu Santo, nosotros seremos testigos hasta los confines de la tierra. 자, 다시 한번 성령 인도가 뭐죠? ¿Qué significa Espíritu Santo? Guía del Espíritu Santo. Guía del Espíritu Santo es que somos testigos hasta los confines de la tierra. 이게 복음이에요. Esto es evangelio. Esto significa evangelio. 우리 하나님 형상대로 지음받은 인간에게 주신 완전한 약속이에요. Esta es la absoluta promesa que Dios nos ha dado cuando nos ha creado a la imagen de Dios. Cuando el hombre fue creado a la imagen de Dios, nos ha dado esta promesa absoluta. 허물과 죄로 죽었던 인간에게 완벽한 하나님의 길을 준 답이에요. El hombre que debería morir y ser atrapado de Satanás nos ha dado el camino para ser salvos y para que fuéramos librados del pecado. ¿Okay? 자, 우리 따라하세요. 복음은 Repitan, por favor, evangelio. 하나님의 아들, Evangelio significa es hijo de Dios, 십자가, cruz, 부활, resurrección, Resurrección, 성령, Espíritu Santo Espíritu Santo, 땅끝증인. y testigos. testigos. 자, 마지막에 하신 말씀 땅끝증이네요. La última palabra que Jesús nos ha dado es que somos testigos. 그래서 렘넌트들이 전도자의 삶을 살지 않으면 하나님은 기도응답 안 하세요. Por eso, si ustedes los remanentes, ustedes no viven siendo testigos de la palabra de Dios, Dios nunca le dará la respuesta, no podrán recibir la respuesta de Dios. 죽어가는 사람들을 살릴 때 그 사람한테 하나님은 응답하죠. Ustedes por ahí podrán salvar a aquellas personas que están por morir y le darán este mensaje, por ahí ellos serán salvos. 어떤 사람이 신자가 그냥 기도 많이 하는 것과 사도행전 1장 8절 언약 작은 사람이 기도하는 거는 달라요. Solo algunos miembros de la iglesia, cuando ellos oran mucho a Dios, cuando oran muchos y dicen que reciben la respuesta, y al contrario, cuando alguien ora este evangelio y recibe la respuesta, esto es una diferencia muy grande. ¿Okay? 그 사이사이에 있는 거 하나님이란 증거 꼭 지우고 다시 보고 물어볼게요. 그 사이사이에 있는 것만 보세요. 아이고. 하나님 아들이라는 게 뭔가요? ¿Qué significa que somos, que es hijo de Dios? ¿Qué significa que es hijo de Dios? ¿Que Jesús es hijo de Dios? Es la prueba de que Él es Dios mismo. Muy bien. 왜 예수님이 하나님 아들이란 증거가 되나요? ¿Por qué por qué Jesús tiene que ser la prueba de que Él es Dios mismo? Para enseñarnos que Dios no existe. Muy bien. 하나님이 존재하시다는 걸 알려주기 위해서. 하나님이 계시다는 걸 알려주기 위해서. Muy bien. 다른 종교에는 하나님이란 증거를 알 수가 없어요.
Otras religiones no nos pueden dar la prueba cómo conocer a Dios. 거기는 그냥 하나님 부르는 거예요. Porque ellos solamente dicen Dios, llaman a Dios nomás. 진짜 종교가 얼마나 많아요? Hay muchísimas religiones, ¿verdad? Afuera. 수도 잴 수 없이 많죠. No podemos contar, hay muchísimas. 근데 그 사람들은 하나님이란 증거를 우리에게 알려줄 수 없어요. Pero nadie nos puede dar la prueba de que es Dios mismo, Él es Dios. 예수님, 하나님의 아들 예수님이 없기 때문에 하나님이란 증거를 댈 수가 없어요. Porque ellos no tienen a Jesús, el que es hijo de Dios, no nos pueden mostrar quién es Dios. 어떤 사람은 꿈에서 하나님 만났다는 사람도 있어요. Hay unas personas que dicen que ellos se han encontrado con Dios en sus sueños. 맞아요, 틀려요? ¿Es verdad esto? ¿Se pueden encontrar con Dios en los sueños? Si no crees, no. Si no crees en Jesús. Puedes tener una visión si crees, pero no puedes ver. ¿A Dios? ¿Cómo? No puedes, como puedes tener una visión en tus sueños si crees en Jesús como visión. 예수를 믿으면은 꿈속에서 볼 수 있다고 하는데요. 예수를 믿으면 꿈속에서 하나님을 볼 수 있다고? 네. 그게 하나님인지 어떻게 알아요? Pero ¿cómo puedes saber que el Dios que ustedes ven en los sueños cuando creen en Jesús, que Él es Dios, el verdadero Dios? 그 꿈에 나타난 것이 하나님인지 어떻게 알아요? ¿Cómo sabes que el Dios que aparece en tus sueños, Él es Dios? 그러면 왜 Está con ángeles y lo mío. ¿Porque está con los ángeles? Porque 딴 사람 꿈에는 왜 안 나타나나요? ¿Y por qué no le aparece en otros sueños de otras personas? 왜 어떤 사람 꿈에 나타나고 어떤 사람 porque 꿈에는 안 tal vez 나타나요? ellos no creen en la palabra de Dios. 하나님 말씀을 안 믿기 때문에 안 나타난다고 하는데. 그거는 믿는다 안 믿는다라는 것은 그 자기 기준으로 얘기하면 안 돼요. Eso decir que ellos creen o no creen, eso nosotros no le podemos explicar, no podemos decir que tú crees o tú no crees, ¿verdad? Nosotros no podemos decir eso. 하나님이 꿈에 보여줄 것 같으면은 아들로 오시지 않아요. Si Dios aparece en sus sueños, si quiere aparecer en sus sueños, nunca habrá enviado a su propio hijo. 누구나 다 네. 똑같이 아들을 통해서 하나님 존재를 증명하는 거예요. Porque a algunas personas le aparecerá Dios en los sueños y a otras personas no le aparecerán a Dios. Pero Dios no nos ha creado así, sino que nos envió al único hijo que Él tiene para que todos puedan conocer a Dios. 어떤 사람은 오케이. 꿈에 나타나고 어떤 사람은 환상으로 보고 어떤 사람은 음성을 듣고 그러지 않아요. No les aparece, Dios no aparece a algunas personas en sus sueños o en unas visiones o ilusiones o voces. No le aparece así Dios, nunca. 기독교 이단도 있죠. Porque hay religiones y también hay idolatría también. 예수 믿는다고 하면서 이단도 있어요. Porque hay muchas personas que dicen que ellos creen en Jesús, pero ellos están dentro de la idolatría, en otra religión. 그런 사람들이 또 저기 꿈에 나타났다면 그거 어떻게 증명할 수 있어요? Pero cuando ellos dicen que Dios apareció en sus sueños, ¿cómo pueden mostrar? ¿Cómo pueden mostrarme que Dios realmente apareció en sus sueños? Yo no lo puedo creer, ¿verdad? 하나님은 그렇게 혼란스럽게 하지 않아요. Nunca ha creado Dios así para que estemos confusos. 하나님의 아들 예수를 통해서 하나님 존재를 확인하게 해주신 거예요. Porque solamente nos ha enviado al Hijo de Dios, a Jesús, para que podamos conocer a Dios. Así es la única manera que nosotros podemos conocer a Dios. 자, 그리고 꿈에 나타나서 뭐 하려고요? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer entonces si aparece en los sueños? 그거는 하나님이란 증거도 안 되고 구원의 증거도 안 돼요. Eso no es una salvación o tampoco es que Él es Dios. No podemos decir que Él es Dios. 하나님의 아들로 오신 것은 십자가의 죽으심으로 우리를 구원 주기 위해서 오신 거예요. La razón que Jesús vino como Hijo de Dios es para morir en la cruz y para salvarnos del pecado. 꿈에서 하나님 봤다고 구원받는 거 아니에요. No es que recibimos la salvación que porque nosotros lo vemos a Dios en nuestros sueños, ¿ok? 그렇죠? 십자가로 구원받죠. Solamente recibimos la salvación en la cruz. ¿Sí? Recibimos la salvación en la cruz, 그렇죠? ¿verdad? 자, 그러면 십자가 의미가 구원뿐만이 아니고 또 뭐가 있죠? ¿Qué significa cruz entonces? No solamente significa salvación, sino del pecado, la maldición. 우리를
죄와 저주에서 해방하신 거예요. 저와 저에서 해방이 Muy bien. 때문에 하나님 안 봐도 돼요. Muy bien, porque nos ha librado del pecado y la maldición en la cruz. No necesitamos buscar a Dios, ¿okay? No necesitamos verlo con nuestros ojos, 그렇죠? ¿verdad? ¿Sí? 또 ¿Entiendes? 부활하셔서 무슨 일 했죠? Ha resucitado. ¿Y qué es lo que ha hecho después de resucitar? A derrotar las autoridades de muerte y Satanás. Muy bien. Ha derrotado las autoridades de la muerte y de Satanás. 죽음의 그 사망 권세를 깨뜨리고 사단을 깨뜨리고. 자, 그리고 성령은 뭐 하죠? ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos mora dentro de nosotros. Mora en nosotros y nos da la guía. 언제 성령이 역사하죠? ¿Y cuándo obra el Espíritu Santo? Somos Entonces, testigos de la evangelización mundial. sí, cuando somos testigos hasta los confines de la tierra. Hasta el último momento de la tierra. 언제 성령 역사하죠? 우리가 증인이 될 때, 땅끝 증인이 될 예수 때. 이름 부를 때. El Espíritu Santo obra cuando llamamos en el nombre de Jesús. ¿Okay? Cuando llamamos en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo obra. 그렇죠? 예수 이름은 누구 이름이에요? ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Cuál es el nombre de Jesús? ¿Quién es el nombre de 하나님 Jesús? 이름이에요. Es el nombre de Dios. 자, 예수 Jesús 이름은, es el nombre de Dios. 예수 이름은 Vuelva Jehová. 여호와는 뭐냐고 물어보면 돼요. 예수 이름의 뜻이 여호와의 구원이에요. El significado del nombre de Jesús significa Jehová y 자, 여호와도 하나님 salvación. 이름이에요. Jehová también es nombre de Dios. 근데 여호와 하나님이 예수 이름으로 구원을 주세요. Pero el Jehová Dios nos libra, nos da la salvación a través del nombre de Jesús. 그래서 예수 이름이나 여호와 이름이나 같은 거예요. Por eso el nombre de Jehová Dios y el nombre de Dios, de Jesús, es lo mismo. 자, 성령이 다시 언제 역사해요? ¿Cuándo obra el Espíritu Santo entonces? Cuando en el nombre de Jesucristo. Cuando llamamos en el nombre de Jesús. 자, 그러면 꿈 꿔야 돼요, 안 꿔야 돼요? Entonces ustedes necesitan soñar, tienen que soñar para ver a Dios. No. No necesitan soñar. 예수 이름으로 하나님이 우리와 함께 하세요. Porque en el nombre de Jesús, Dios está con nosotros. 그렇죠? ¿Verdad? 예수 이름으로 나를 땅까지 증인되도록 인도하세요. Y nos guía hasta los confines de la tierra siendo testigos en el nombre de Jesús. ¿Ok? 하나님이 꿈에 나타났다고 해서 구원 주는 거 아니에요? No nos da la salvación porque Dios ha aparecido en nuestros sueños. 예수 이름으로 하나님이라는 확신을 가지면 돼요. Cuando estamos seguros en el nombre de Jesús, ahí es cuando Dios obra, nos responde. 이렇게 하나님처럼 가장해서 나타날 수 있어요. Porque por ahí cuando otros dicen que Dios les apareció en los sueños, por ahí ese Dios no es un Dios, sino podría ser Satanás. ¿Verdad? 그죠? No podemos saber quién es Dios. 천사처럼 가장해서 내가 하나님이다 그리고 거짓말할 수 Por 있어요. ahí Satanás imitará siendo como un ángel y dirá yo soy Dios, ¿verdad? Él podrá decir yo soy Dios y ustedes como no conocen a Dios con sus ojos, por ahí podrán creer que Él es Dios. 그때 우리는 예수 이름 부르면 드러나요. Pero cuando nosotros llamamos en el nombre de Jesús, podemos ver ciertamente. Can you see angels? 우리는 천사들을 볼 수 있어요. 천사를 볼 수도 있고 안 보일 수도 있죠. Por ahí podemos ver o no podemos ver. 지금은 이 성경이 완성이 됐기 때문에 천사 안 보여도 돼요. Porque nosotros tenemos la Biblia completa. Una Biblia completa no necesitamos ver a los ángeles. 천사는 예수님이 구원을 주기 위해서 돕기 위해서 있는 거예요. Los ángeles existen para que nosotros podamos recibir la salvación, para que los ángeles existen para ayudarnos a recibir la salvación. 또 전도자의 삶을 사는 사람을 돕기 위해서 Y 역사합니다. para aquellos que puedan vivir como siendo evangelistas y vivan en la vida del evangelista, por eso existen los ángeles. 천사는 봐서 믿는 게 아니라 예수 이름으로 믿으면 돼요. Los ángeles, nosotros no lo creemos a los ángeles porque nosotros lo vemos, sino porque nosotros creemos en el nombre de Jesús. Creemos en los ángeles. 자, 하나님의 이름 뭐예요? ¿Qué significa nombre de Jesús? Jesús. Que es Dios, que es Dios, nombre de Dios. 하나님의 이름. 하나님처럼 나타났어도
예수 이름 부르면 사단은 꺾이게 돼 있어요. Por ahí Satanás aparecerá como un ángel diciendo que Él es Dios, pero nosotros cuando llamamos en el nombre de Jesús podemos saber quién es Dios y quién es Satanás, si Él es Satanás o no. ¿Ok? Podemos diferenciarlo en el nombre de Jesús. What do you do when you see an angel? Si miras un ángel. What do you do if you see an angel? It's 만약에 like run away or 만약에 천사를 보게 된다면 어떻게 해야 돼요? 그게 천사인지 가짜 천사인지 구분할 수 없어요. 그럼 어떻게 하라고 해요? 그러니까 얘는 그러니까 도망을 가야 되냐면 어떻게 해야 되냐? 예수 이름으로 Cuando tú ves un ángel, no tienes por qué huir, solamente llama el nombre de Jesús. ¿Ok? Dices nombre de Jesús. Entonces podrás ver si él es un ángel o no, o es Satanás. Él huirá en el nombre de Jesús. 하나님의 천사는 목적을 가지고 나타나요. Porque el ángel de Dios solamente aparece teniendo una meta. 근데 그게 보이게 나타나는 게 아니에요. Pero eso no aparece para que nosotros lo podamos ver con nuestros ojos. 전도자를 돕기 위해서 일하는 거예요. Solamente Él obra atrás para ayudarnos, para que nosotros podamos vivir como siendo un evangelista. 구원받은 자는 안 봐도 돼요. Nosotros los que somos salvos, no necesitamos ver los ángeles. 그렇죠? 구원받았는데 Porque somos salvos, ¿por qué necesitamos ver a los ángeles? ¿Qué es lo que vamos a hacer si vemos a los ángeles? 하나님이 나와 함께하는데 Estamos seguros de que Dios está con nosotros. 내 안에 하나님 계신데 Porque Dios está en nosotros, ¿verdad? Dentro de nosotros. 천사 볼 필요 없어요. No necesitamos ver a los ángeles. 그런데 미혹될 필요 없어요. Tampoco necesitamos disfrutar de esto. 하나님이 시키는 일만 하면 돼요. Solamente tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. 알았죠? ¿Ok? 기도하고 마치세요. Vamos a terminar con la oración.